Bueno, buenos días. En primer lugar, soy María Elena Cobas-Coviella y voy a moderar la primera mesa. Me ha tocado el honor de moderar la primera mesa de la sesión y aunque he traído un trabajo, afortunadamente no voy a exponer y solo voy a aprender con los compañeros o colegas que me acompañan en la mañana de hoy. Quería inicialmente darle las gracias tanto al profesor Alfonso como a Antonio. Yo estaba en la mentireta también, el día de la mentireta, que acabo de llegar y me han dicho, han hablado de la mentireta y quedaba un poco mal, porque parecía que he venido a Alcoy a beber, pero bueno, yo estaba, entre otras cosas. Estaba ese día y donde se ideó la idea de hacer este magnífico congreso que tiene esta nota que han dicho de interdisciplinariedad, de multidisciplinariedad, donde se trabajan o se aborda el derecho no desde esa visión tan clásica, tradicional, sino vinculado con la empresa, con la innovación, con cosas que todos tenemos que de alguna manera hacer para sacar un poco al derecho de ese espacio estanco y además hacer que las universidades sean también una fuente de ingresos y una fuente de colaboración con la sociedad. Dicho esto, yo voy a presentar ya a los ponentes porque supongo que tendrán muchas ganas de escucharlos y de compartir con ellos. Lo vamos a estructurar o vamos a hacer la mesa de la siguiente manera. Si a ustedes les parece bien, voy a dar la palabra a cada uno de los ponentes en un orden establecido. Tienen 10 minutos, pero como no han venido todos, pues si se alargan un poquito más no pasa nada. Y luego, pues, un turno de preguntas para los que quieran, pues, indagar sobre alguna cuestión, interesarse sobre algo. Dicho esto, el primer ponente que tenemos aquí, de acuerdo al programa de esta primera mesa del día, es, no sé si lo diré bien, Benoit Saidi, de Universidad de Perpiñán, profesor, ¿no? En Francia es diferente y tenemos que... No, ya está bastante en Francia, pero bueno, te presento como profesor, bueno, da igual, ya sabemos que eres de Perpiñán, que nos va a hablar del cumplimiento normativo y la circulación de información dentro de la empresa. Te damos la bienvenida, Benoit, y bueno, ya es turno todo para ti. ¿Funciona? Sí. En primer lugar, quiero agradecer a todos los organizadores y muchas gracias, profesora, por darme la palabra. Vengo de Perpiñán, Francia, y es un honor grande para mí presentar este tema en vuestra Universidad Politécnica de Valencia, especialmente en el campus de Alcoy. Tengo familia en Monforte del Cid y es para mí una ocasión de venir a España. Voy a empezar con 6 palabras: saber, conocer, prever, anticipar, actuar y reaccionar. Sin información, una empresa no puede saber lo que hacen sus competidores ni conocer lo que esperan los consumidores. Sin información, una empresa no puede prever plazos a medio o largo plazo y mucho menos anticiparse a un fenómeno. La información es, pues, crucial en la empresa del siglo XXI y más en general en nuestros sistemas jurídicos y económicos. Dado que el derecho no describe la realidad, sino que la configura, es imposible concebir la información en la empresa sin la intervención del derecho. La información es el acto de poner en conocimiento de alguien o de un grupo de personas un detalle, una indicación o un dato sobre alguien o algo. La información, sea cual sea el medio o el canal por el que nos llegue, es una información cuya finalidad puede ser modificar nuestra concepción de algo o cambiar nuestro comportamiento. En adelante, para tratar más eficazmente la información y su circulación en la empresa, conviene introducir el derecho del cumplimiento normativo, que podemos calificar también de derecho de compliance, y he visto que esta tarde alguien tratará el tema de la compliance penal. En adelante, para tratar ese derecho de la compliance, podemos decir que es una rama del derecho nueva. En Francia la podemos calificar así.
y es que las empresas tienen que mostrar al regulador, más precisamente, que va cumpliendo el derecho. Para una economía virtuosa y más concretamente respetuosa de los ODS y de la Agenda 2030, debemos tomar como centro de atención los objetivos específicos que pueden describirse como metas monumentales. Estas metas monumentales son objetivos eminentes de la legislación: contribuir a la lucha contra el blanqueo de dinero, la corrupción, contribuir a la lucha por la protección de la naturaleza, proteger los derechos humanos y más generalmente los seres humanos, etc. Esos objetivos de política públicas son fijados por los gobiernos y también por la Unión Europea. Así pues, la información desempeña un papel clave en esta nueva rama del derecho. Podemos decir que es su centro neurálgico. Es a través de la información como las empresas pueden demostrar que cumplen las normas vigentes, y es también a través de la información como las empresas pueden saber lo que su regulador espera de ellas, y en última instancia es a través de esta misma información como el juez sabe si una empresa cumple o no la ley. La información es la materia primera de la que se nutre el derecho reglamentario y ahora el derecho de compliance o de cumplimiento. La primera línea de defensa contra la circulación de información fuera de la empresa es el marco jurídico europeo que garantiza el secreto comercial a escala europea. Por lo tanto, parte de la información es confidencial, es decir, información que podría revelar conocimientos técnicos que, a su vez, podrían ser el origen de una inversión. En estas condiciones, ocultar dicha información parece natural. En cambio, la información relativa al vertido de sustancias tóxicas en el medio ambiente o al fraude fiscal no podría calificarse de secreto industrial o comercial. Por lo tanto, es imperativo definir y determinar qué información debe clasificarse como secreto industrial o comercial y cuál debe clasificarse como información económica susceptible de circular. En Francia, en el Código de Relación entre le public y la administración, es decir, Código de Relaciones entre el público y la administración, especifica que el secreto industrial incluye el secreto de los procesos, la información económica y financiera y las estrategias comerciales o industriales. Sin embargo, existe un flujo de información considerable que entra o sale de la empresa y existe, por tanto, tres flujos de información: la información de un regulador a la empresa, la información de la empresa a su regulador y la información de la empresa a su co-contratante. Primero, el flujo de información del regulador a la empresa. En primer lugar, hay que recordar que la regulación por la información tiene ciertos límites, ya que el regulador no puede divulgar todo tipo de información a su antojo sin correr el riesgo de ser remitido a los tribunales competentes. En Francia, por ejemplo, el juge de l'excès de pouvoir, el juez del exceso de poderes. El hecho es que el equilibrio entre el secreto comercial y la divulgación de información es muy difícil de alcanzar. En la vida comercial de ciertas empresas, la información es secreta. En muchos ordenamientos jurídicos, la ley no se preocupa de establecer. En muchos ordenamientos jurídicos, la ley no se preocupa de establecer una distinción clara y firme entre la información económica, la información contable, financiera o incluso social y medioambiental. La transparencia es inseparable de la ley de cumplimiento, que no puede aplicarse y difundirse sin ella. La transparencia se refiere en particular en la forma en que fluye la información en las partes interesadas de un sector. Antes que la información circule de forma transparente dentro del sector y a veces fuera de él, los interesados deben interiorizar que se trata de una obligación gracias a la cual el mercado será más virtuoso y atractivo para las inversiones potenciales. Segundo flujo, el flujo de información de la empresa al regulador. Algunas interacciones entre reguladores y regulados pueden ser complejas.
por no decir muy difíciles. Sin embargo, reguladores y empresas deben intercambiar y comunicar información y existe una verdadera conversación entre ellos. En un derecho del cumplimiento normativo, cuyo objetivo es preservar los sistemas, el núcleo técnico es la recogida, la transmisión y puesta en común de la información. El cumplimiento bancario, por ejemplo, en la lucha contra el blanqueo de dinero, implica que el operador se estructure para obtener la información pertinente y la transmita según sea necesario a la organización que hará buen uso de ella. Llama la atención que cuando el objetivo de la legislación sobre compliance es proteger a los seres humanos, su núcleo puede ser absolutamente lo contrario, es decir, la prohibición de recopilar información, la prohibición de conservarla o la prohibición de transmitirla. En los últimos años ha proliferado el derecho a la información económica que obliga a una empresa, por ejemplo, a facilitar información a un regulador o un supervisor. No obstante, existe un importante flujo de información entre la empresa y su cocontratante, ya sea un profesional o un consumidor. Último flujo de información, el que existe entre la empresa y su cocontratista. Los particulares también pueden ser destinatarios de la información exigida por la ley, habida cuenta de que uno de los instrumentos más poderosos y desleales para una persona que desea dominar a otra es disponer de información y guardársela, más aún cuando esta información concierne directamente a la otra parte. En Francia, tras la reforma de 2016 del derecho de las obligaciones, se ha producido un cambio importante. Ahora existe el deber de informar en lugar de la obligación de informar. En este sentido, la circulación de la información será diferente si el cocontratante de la empresa es un consumidor o un profesional. Para concluir, podemos decir que si las empresas del siglo XXI se lanzan en la producción masiva de información, sea cual sea su naturaleza, esto significaría abandonar la transparencia, ya que la información se perdería en la masa. Esta producción masiva de información sería contraproducente. Por lo tanto, la producción de información debe ser razonada, pragmática y controlada. Como mínimo, los derechos de acceso a la información económica han proliferado en las últimas décadas. Hay que hacer todo lo posible para que la circulación de la información económica y de la información en general se produzca en condiciones excelentes entre el regulado y el regulador de un sector de actividad. Es importante e incluso imperativo establecer una jerarquía entre los derechos a saber y los derechos al secreto, así como los derechos sobre la información y los derechos a la información. En otras palabras, cada sector puede autorregularse en cuestiones relacionadas con la circulación de la información. Estos avances permitirán evitar situaciones que algunas empresas han vivido desgraciadamente en Europa: problemas fiscales, sanciones legales, desastres financieros o catástrofes ecológicas. Las herramientas digitales y las tecnologías de la información y la comunicación pueden ayudar a las partes interesadas de un sector a producir, procesar, certificar, transmitir y almacenar información económica. Muchas gracias. Le damos las gracias al profesor y como vamos a dar el turno de preguntas para el final, pues procedo a presentar a la siguiente ponente, la profesora doctora Raquel Guillén Catalán, de la Universidad de Valencia, que va a tratar un tema muy interesante, que es algunas claves para la continuidad de las empresas familiares en los pactos prematrimoniales, un tema que vincula el ámbito de derecho civil con también el tema de empresarial y el tema de la empresa familiar específicamente. Pues tienes 10 minutos. Coge si quieres. Sí. Buenos días a todos. En primer lugar, como no, dar las gracias tanto al profesor Ortega como al profesor Jiménez por la invitación y la organización de estas jornadas, que son muy interesantes y que a todos nos van a enriquecer y a aprender.
cosas que desconocemos o que no son de nuestro ámbito. Como bien ha dicho mi amiga y moderadora de esta mesa, la profesora Cobas, el tema elegido por mí en este congreso relacionado con el derecho de la empresa es el relativo a, como no, en mi ámbito civil, relacionado con los pactos matrimoniales y las empresas familiares. ¿Por qué elegí este tema? Todos nosotros conocemos la importancia en el tejido empresarial de las empresas familiares, aquellas empresas que están constituidas básicamente o bien por una unidad familiar o por tanto familiares consanguíneos como incluso afines o llamados políticos. La familia política, la familia biológica, tenemos un gran tejido empresarial de empresas familiares y ya no solamente personas jurídicas en el ámbito español, que ronda sobre el 87%, sino más en la Comunidad Valenciana, en este campus de Alcoy que hoy nos recoge. El ámbito de la Comunidad Valenciana es todavía mayor ese porcentaje de empresas familiares, pero ya no solamente empresas familiares en los porcentajes que yo les informo, que dice el Instituto Nacional de Estadística, que habla solo de persona jurídica, sino ¿quién no conocemos a ese empresario individual, persona física, que tiene contratado a su hijo, a su mujer y trabajan en ese pequeño negocio de barrio? Entonces, para empezar, pensé en las empresas familiares por ese motivo, porque son el poder de enriquecimiento pues de la sociedad y de dar trabajo y empleo a los ciudadanos. Luego pensé en los pactos prematrimoniales. ¿Por qué los pactos prematrimoniales? Porque España no tenemos costumbre de casarnos y hacer un pacto. Sí que es cierto que nos quedamos a veces de conocemos de hacer unas capitulaciones matrimoniales para establecer una separación de bienes, pero ahí nos quedamos y los pactos prematrimoniales van mucho más allá. Todos conocemos esos casos que salen de los grandes ricos estadounidenses de Hollywood, de Angelina Jolie con Brad Pitt cuando se casaron, o incluso Shakira con Piqué también, y no son de Hollywood, pero las grandes fortunas hacen esos grandes pactos prematrimoniales para delimitar cada una de las consecuencias jurídicas y por ello también económicas tras un divorcio. Pero es que los pactos prematrimoniales no hay solamente que pensarlos desde el punto de vista de una crisis conyugal y un divorcio, sino que hay un pacto prematrimonial y pueden encajar perfectamente otro tipo de cláusulas con los temas sucesorios tras la muerte. ¿Por qué les digo esto? Porque quien no sabe, el gran principio o frase extendida relativa a las empresas familiares, que el abuelo la crea, los hijos la debilitan y los nietos la matan. Pues si vamos a matar ese tejido empresarial español, vamos a intentar prevenirlo. Yo lo intento prevenir desde el punto de vista que a mí me toca de mis conocimientos jurídicos, como yo les decía, que eran los pactos prematrimoniales. Pactos prematrimoniales que si pensamos en que es un pacto prematrimonial, pensarán pues cualquier acuerdo. Un acuerdo que hacen dos partes, como cualquier contrato que hacemos cualquiera de nosotros, de ir y comprar el agua que tengo encima de la mesa, es un acuerdo, pues, o compramos la casa en la cual vamos a vivir. Pues los acuerdos prematrimoniales se basan precisamente en el artículo 1255 del Código Civil, que es la base del derecho contractual español. Ese es el punto de partida, esa libertad de poder establecer las cláusulas que nosotros consideramos convenientes en una determinada relación. ¿Y por qué no? De consecuencias dimanantes de un divorcio o de un posterior fallecimiento. Y quien en la sala tenga conocimientos jurídicos me va a decir, pero Raquel, ¿cómo es posible que estés hablando de pactos para tras nuestra muerte, cuando de todos también es sabido que el artículo 1271 prohíbe los pactos sucesorios, es decir, prohíbe los pactos entre varias personas tras nuestra muerte? ¿Cómo lo encajamos? ¿No te estás contradiciendo? Es que ahí vamos, es que hay determinados pactos sucesorios reconocidos en el Código Civil que podemos articular gracias a los pactos prematrimoniales.
Ese es el gran desconocimiento y es lo que yo les quería venir a este congreso a aportar, porque nos pueden ayudar ¿a qué? A impedir esa desaparición de las empresas tras la muerte del fundador causante y que podamos aumentar esa continuidad de las empresas que tan deseado es en el ámbito de la empresa familiar. ¿Qué concretos pactos les estoy hablando en estos pactos prematrimoniales? Realmente estos únicos pactos se pueden realizar en un tipo concreto de pacto prematrimonial que es la capitulación matrimonial. Imagínense una capitulación matrimonial de ese empresario que antes de crear su empresa va y establece la separación de bienes, porque ese conocimiento sí que por suerte lo tienen los empresarios, de pactar la separación de bienes para impedir que la empresa sea de sociedades gananciales y en caso de muerte o de divorcio sea al 50% de cada uno de ellos. Pues voy un pasito más allá, pues que en ese momento que hace esa capitulación matrimonial con esa separación de bienes, realice o incluya, ante notario, los pactos en materia de derechos sucesorios. ¿Cuáles son? Son tres. El contenido del artículo 1341, donación de bienes futuros entre cónyuges. El artículo 826, promesa de mejorar. Y el artículo 827, el establecimiento de la mejora. Voy por puntos. Evidentemente, esto no quiero que sea una clase de derecho sucesorio de la facultad, extendiéndome en lo que es el objeto de cada uno de los puntos, sería también muy aburrido, sino que voy a intentarles darles las claves de qué regula cada uno de ellos y en qué beneficia a esa empresa. El primero de ellos, el 1341. El 1341 habla de donación de bienes futuros. ¿Qué quiere decir? Que si ese fundador, ese abuelo, esa persona que está dirigiendo esa empresa, esa persona que ya empieza a verse en una determinada edad, que ya tiene una determinada edad, que ya va avanzando, que ya se está pensando el testamento, pues tendría el testamento, evidentemente, para articular esa sucesión de esa empresa. Y iría al notario y el notario le diría con buen criterio: señor X, haga usted en el notario un establecimiento del artículo 1056, párrafo segundo, para establecer como sucesor a la persona que usted quiera con los beneficios que le aporta el artículo 1156 del Código Civil. Pero si esa persona no es tan mayor y esa persona es un empresario joven, emprendedor, que está haciendo esa capitulación matrimonial porque se va a casar o porque ya está casado en régimen de sociedades gananciales porque no se le ocurrió hacer una capitulación previa, como a muchos de nosotros, que no, y resulta que dice: voy a abrir una empresa, ¿y ahora qué hago? Pues puede en ese momento establecer en capitulación matrimonial, si así lo entiende, la donación de esa empresa para el futuro, porque si fuera una donación entre presentes, yo le regalo mi empresa a María Elena y desde ese momento la empresaria es ella, ya no soy yo porque es una donación. No. Este artículo 1341 lo que está haciendo es, en el momento que él es consciente y que lo quiere prever así, es realizar una donación a efectos futuros. Con lo cual, el traspaso de la empresa va a ser en el momento que él fallezca. Y esa donación es una donación mortis causa, es decir, no en vida, sino con efectos futuros. ¿Qué permite? Permite que durante todo el tiempo de vida del empresario que haya hecho una actuación diligente de la empresa, que siga estando casado con su cónyuge, quiera que sea la cónyuge o el cónyuge el que sea el futuro empresario de esa empresa, le puede donar ese bien. ¿Vale? Digo únicamente cónyuges
porque el artículo 1341 únicamente establece esa donación futura con el cónyuge. ¿Qué ocurre? Me pueden decir, ¿y si se porta mal el cónyuge? ¿Y si resulta que luego deja de ser cónyuge en el futuro cuando han pasado 20 años? En este aspecto, aunque no tenemos sentencias, como habla de una capitulación matrimonial y habla de una cláusula entre cónyuges, si dejaran de ser cónyuges, entenderíamos que dicha donación no tendría efectos tras la muerte del causante. ¿De acuerdo? Asimismo, la doctrina también se plantea qué ocurriría con vamos a decir, con la ingratitud de ese cónyuge, que no me he separado, pero resulta que en el momento que yo lo necesito, el cónyuge no me da alimentos, deber que está establecido en el Código Civil. Pues en este caso, entiende la doctrina, y yo también estoy a favor de eso, de aplicar los criterios de irrevocabilidad de las donaciones a este caso de una donación mortis causa. Por tanto, aunque seas el donatario tras mi muerte, ¿vale?, lo que implica sacar ese bien de la donación y que no le afecten las legítimas, pero me veo yo como donante cubierto en el caso de que el donatario se porte mal y le aplico las causas de ingratitud de las donaciones. Eso por un lado. Segunda cuestión. Hablábamos del artículo 826, esa promesa de mejorar. Ya sabemos que la sociedad actual no es la sociedad de hace muchos años, que nos casábamos una única vez en nuestra vida, que no nos podíamos incluso ni divorciar y teníamos teníamos pues nuestros hijos y únicamente pues mejorábamos a nuestros hijos o ni siquiera los mejorábamos y hacíamos toda la herencia a partes iguales. Ahora la sociedad ya saben ustedes que el concepto de familia es mucho más amplio. Ahora encontramos supuestos de pues familias reestructuradas, que es una familia nueva que provienen de 2 divorcios previos, han creado una nueva familia. Ojo, este precepto también nos sirve para las familias tradicionales, en las cuales tengan un hijo que se encargue única y exclusivamente de la empresa y el otro no. Pero bueno, les abro las visiones. En este caso, el artículo 826 lo que nos viene a decir es que, señores, ya sabemos que podemos mejorar por testamento, pero ¿cuántas personas ustedes no conocen que han fallecido sin tener testamento porque no se lo esperaban? Pues ya en capitulaciones matrimoniales podemos ser previsores y establecer esa cláusula con nuestro cónyuge de vamos a pactar que vamos a mejorar a uno de nuestros hijos concreto porque entendemos que es lo oportuno para esa empresa. ¿Por qué digo a uno de nuestros hijos? Porque debe ser hijos o descendientes, es decir, como estamos hablando de mejora, el Código Civil únicamente nos permite mejorar a los descendientes, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, con lo cual, he dicho promesa, es una promesa, con lo cual significa que cuando uno de los cónyuges vaya a hacer testamento ante notario durante su vida, ¿vale?, deberá obligatoriamente incluir esa mejora en su testamento futuro, porque es una promesa de mejorar. ¿En qué se diferencia esto con el artículo 827, que es el siguiente que yo les decía? Que en el 827 ya habla única y exclusivamente de que en esas propias capitulaciones matrimoniales se mejora. Es decir, se hace efectiva la mejora. Bueno, perdón, hago un paréntesis, se hará efectiva cuando muera, pero la mejora ya está incluida propiamente en la capitulación matrimonial. Y si en el futuro resulta que uno de los cónyuges en su testamento, en lugar de mejorar al hijo A, que es ese hijo que ha estado trabajando, que tiene las condiciones tanto de formación y de profesionalidad para continuar con esa empresa, resulta que se le cruzan los cables, vamos a hablar vulgarmente, y va al testamento y mejora al otro hijo, pues esa mejora que se haya hecho con testamento contradiciendo la capitulación matrimonial no es válida. ¿Por qué motivo? Porque
estos pactos en capitulaciones matrimoniales tengan en cuenta que son irrevocables, para que vean la posibilidad que nos abren tanto el artículo 826 como el 827. Lo que ocurre que, para ahondar un poco más, ya que veo que tengo tiempo, con el 826, simplemente decirles que aquí hablamos de actos positivos, de mejorar, de favorecer, ¿no? Puede ser justo al contrario. Esa promesa de mejorar del 826 también puede ser para no mejorar. Es decir, puede tener ese efecto negativo de decir este hijo mío pues no es adecuado y en cambio es el favorito de mi marido y que veo que le va a dejar la empresa, pues pactamos en capitulación matrimonial la promesa de no mejorar. Y pues cuestiones, hay muchísimas más cuestiones que quisiera comentar, lo que pasa es que tampoco quiero extenderme, simplemente quería darles esta puntualización. ¿Cuál es mi conclusión? Que tenemos que saber utilizar el derecho para poder mejorar y garantizar la continuidad de las empresas familiares. En este caso digo empresas familiares porque era el objeto de esta conferencia. Tengamos en cuenta que tenemos un gran tejido empresarial, tenemos que ser conscientes de la divulgación, difusión de la utilización del derecho siempre en nuestro beneficio, más cuando el derecho nos lo permite en algunas ocasiones. Es cierto que el Código Civil es muy estricto, yo estoy en contra de las legítimas, igual que la profesora Cobas, yo las suprimiría del Código Civil, pero hay que respetarlas, sabemos lo que les corresponde a los hijos de manera obligatoria porque son legitimarios, pero si así es, vamos a poder ejercitar otros instrumentos jurídicos que tenemos ahí, ¿para qué? Para poder encauzar y no hacer desaparecer, poder encauzar la continuidad de las empresas y evitar que desaparezcan. Porque una vez desaparecen, va a ser muy difícil volverlas a crear. Y por mi parte nada más, quedo a su disposición para el turno de preguntas para lo que estimen. Muchas gracias. ¿Ahora se oye? Sí, bueno, le damos las gracias a la doctora Guillén por su magnífica intervención, muy técnica. Yo he anotado algunas cosas, ya veía a alguien allí por allá atrás, preocupado un poco con las capitulaciones y la donación y la cuestión de las legítimas, pero bueno, ya tendrán su momento de preguntar, que está padeciendo aquí el otro ponente, porque aunque ustedes no lo crean, y uno está acostumbrado a hablar mucho tiempo en público, cuando uno tiene que exponer, uno se pone un poquito nervioso, entonces vamos a... Muy nervioso. Bueno, se pone, yo creo, yo por lo menos. Bueno, le vamos a dar la palabra, esto parece ser que es un trabajo en conjunto, no sé, es usted, Rafael. Bueno, pues entonces le vamos a dar la palabra al profesor Rafael Molero Prieto de la Universidad Politécnica de Valencia, que tiene un trabajo conjunto con Fernando Polo Garrido, también de la Universidad de Valencia, sobre un tema que yo creo que voy a tener que aprender porque no tengo ni idea. El abuso del derecho de la mayoría, el artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital y la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 11 de enero de 2023. Le damos la palabra al profesor. Buenos días, muchas gracias. Bueno, me ha encantado la ponencia de la profesora Raquel, mi precedente, porque las empresas familiares para mí es una debilidad. Mi tesis doctoral fue sobre eso y además sobre el tema fiscal puramente de las empresas familiares, con lo cual lo único que me ha quedado claro, si ustedes han leído bien, es que si quieren crear una empresa no se casen. Crea muchos problemas, más que realmente los societarios en sí mismo, con lo cual, bueno, pues esa sería una forma de empezar en ello. También, bueno, el hecho de que efectivamente empiece tarde, ¿vale? Porque ya empiezo tarde. Esto siempre lo cuento, cuando yo estudiaba, pues teníamos un profesor de Derecho, no voy a decir de qué Derecho, y siempre llegaba tarde.
Entonces, pues el asombro era que también se marchaba antes de finalizar la clase. Y siempre terminaba, es decir, y se iba con una frase que decía lo siguiente, dice, dado que no hemos sido puntuales al inicio, ¿por qué serlo al final? Entonces, la verdad es que nos quedamos asombrados todos, pero bueno, pues eso es lo que realmente vamos a hacer. Bueno, a mí me ha tocado explicaros un poquito pues, qué es lo que ocurre con el tema de las empresas y sobre todo también en las empresas familiares que se ven achacadas ahí a este tema. Y es justamente el abuso de la mayoría respecto de los minoritarios. Esto ha traído siempre pues, de cabeza a todo lo que es el estudio del derecho y la jurisprudencia y en concreto el famoso derecho a que mal llamado derecho al dividendo, porque realmente es un derecho a la participación en las ganancias de las empresas, que es el que establece el artículo 93A del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. ¿Qué ocurre? Pues en el ámbito societario, el que tiene la mayoría, más del 50%, al menos de los derechos de voto, pues es el que manda. Entonces, bueno, pues como es el que manda, pues el que no manda, ya sea minoritario con un 49 y pico %, pues obviamente pues se encuentra siempre con serios problemas de esa inversión que ha efectuado en esa compañía y que efectivamente no le va a reportar o no le reporta ningún beneficio. Bueno, ese derecho del socio a esa participación en las ganancias no es un derecho real a los dividendos, sino que estamos hablando de un derecho totalmente abstracto. Tiene un derecho, sí, pero depende de lo que diga la Junta General en ese momento. Así lo han dicho. Además de eso, que es la participación en los beneficios, tenemos por contra la herramienta que nos ha dado el famoso 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital, donde lo que se establece ahí no es un derecho al dividendo, sino es un derecho de separación, es decir, a todo aquel donde efectivamente hay una serie de acuerdos continuados en la empresa de atesoramiento de beneficios y demás, donde realmente, es decir, no tiene ninguna ventaja económica el minoritario, puesto que todo la tiene el mayoritario, pues si efectivamente no se producen esos dividendos, pues tendrá un derecho de separación, ¿vale? Ese derecho de separación ocurre muchas veces en las empresas familiares, donde efectivamente hay un porcentaje o una de las familias que tiene la mayoría en esa empresa y que realmente pues, no procura, digamos, que repartir dividendos. ¿Por qué? Porque tiene otras ventajas económicas. Normalmente pertenecen al órgano de administración, tienen una retribución por pertenecer al órgano, normalmente trabajan en la empresa, no solamente él, sino sus familiares, con lo cual realmente las ventajas económicas ya se están detrayendo. Por lo tanto, pues los minoritarios se encuentran un poco con un derecho al pataleo. Ese derecho al pataleo, hasta ahora, estaba simplemente en la impugnación de los acuerdos sociales donde se distribuía el resultado del ejercicio. Por lo tanto, el minoritario lo único que hacía es que asistía a la Junta, proponían una distribución de resultados, todo a reservas, legales, voluntarias o remanentes, si no era el caso, y lo que ocurría, pues que el minoritario pues, simplemente decía que no estaba de acuerdo, porque lo que pretendía es que efectivamente hubiese una serie de dividendos, porque si no, ¿qué ventaja económica tiene un minoritario que ha invertido en esta sociedad? Bueno, pues esa impugnación lo que llevaba es que al final, pues cuando llegaba al Tribunal Supremo, lo que decía el Tribunal Supremo es que tras una larga trayectoria sin distribuir dividendos, pues el Tribunal Supremo simplemente decía que, mire usted, efectivamente, tiene usted razón y vamos a anular la Junta. Bien. El minoritario había ganado, ¿vale? Por lo tanto, se había anulado la Junta, por lo tanto, el mayoritario volvía a convocar una Junta y en esa Junta volvía a distribuir otra vez el resultado a reservas, con lo cual, otra vez, el camino de nuevo, toda la trayectoria hasta llegar nuevamente al Supremo. Claro, esto ha ocurrido ya varias veces, con lo cual al final pues el Tribunal Supremo pues ya con buen criterio, es decir, ya pues tenemos una jurisprudencia, por lo menos tenemos 2 sentencias en este aspecto, donde no solamente lo que dice es que anula ese acuerdo de distribución, sino que condena a la compañía, y esta es la relevancia de esta sentencia, a que distribuya dividendos. Con lo cual, eso ha sido pues realmente pues una gran potestad que van a tener ahora los minoritarios a la hora de impugnar esos acuerdos. Bueno, pues este conflicto societario, mal llamado normalmente sociedad socio-minoritario, cuando realmente el conflicto es entre el socio mayoritario y el socio minoritario. Ese es el verdadero conflicto y así lo dicen los
los tratadistas sobre ese tema, ha surgido a raíz de eso la herramienta, y esa es la modificación más sustancial que yo creo que ha habido en el derecho societario, y es la incorporación de este derecho de separación de este socio minoritario para el caso de no distribuir dividendos. Bueno, pues han empezado a escribir pues mucha gente que obviamente tiene tiempo para hacerlo, y grandes libros, y bueno, pues al final, pues claro, cuando uno está escribiendo, pues la verdad es que, bueno, pues escribe y yo creo que se aparta un poco de la realidad muchas veces. Entonces, al final, pues han llegado, para denostar este 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital, a decir que habíamos pasado del abuso de la mayoría al abuso de la minoría. Es decir, como si efectivamente fuesen unos tiranos los minoritarios, pobrecicos, almas de Dios. Pero si realmente siempre han sido los minoritarios los que han estado pues un poco subyugados, ¿vale?, por todo lo que han sido los mayoritarios. Bueno, pues eso yo creo que, bueno, pues ha sido fruto de cosas muy específicas y cosas muy concretas que ha habido pues en los tribunales y demás, que han sido además llevados a cabo por ciertos catedráticos en el ámbito de la judicatura, y bueno, pues yo creo que efectivamente al final todos estamos con ellos de que realmente ese artículo es una herramienta muy potente para el minoritario, para desbancarse un poco de todo lo que es el mayoritario dentro de las sociedades, si bien pues se tiene que cumplir una serie de requisitos. Desde que se instituyó el 348 bis, recordémoslo, en el año 2012, es decir, no estamos hablando de ahora, ha pasado por una serie de periodos de no aplicación, luego de aplicación y demás, con lo cual realmente pues ha sido un poco modificado, pero sigue estando ahí. Por lo tanto, es decir, es una herramienta y una palanca que vamos a tener. Estos mecanismos, por tanto, y os he dicho los dos que existen, el tema de la impugnación de los acuerdos societarios, que obviamente lo que me establece es un derecho económico para el socio, y luego también tenemos el derecho de separación, que lo que establece es la posibilidad de desvincularnos. Por lo tanto, estos mecanismos, a raíz de esta sentencia, pues yo considero que son una certera herramienta para el socio minoritario, y por lo tanto yo creo que solamente puede tener consecuencias positivas, dado que las negativas en cuanto al abuso de la minoría obviamente han sido provocadas por la mayoría, y es ella, la mayoría, la que tiene que cargar con esas consecuencias. El texto del artículo lo tienen ustedes en este libro, que ha quedado precioso, y bueno, lo pueden leer ustedes tranquilamente, y luego si quieren hacer alguna pregunta pues estoy a su disposición. Así que pues muchísimas gracias por todo. Muy bien. Felicitamos al profesor Rafael, ¿no? Ese mismo. Es porque estás vivo. Al profesor, aún no hay capitulaciones. Bueno, capitulaciones no sé, pero donaciones mortis causa, ya veremos. Le damos las gracias por su magnífica intervención, y ahora, para no hacer como el profesor que comentaba que soy rápido y me voy porque ya se me acabó el tiempo, voy a darles la oportunidad, si quieren hacer alguna pregunta a los aquí ponentes en esta mesa, pues es un minuto de gloria, así que pueden preguntar. Este es un momento complejo porque nadie quiere preguntar, y ponen al moderador en la tesitura de tener que hacerle preguntas incómodas a sus compañeros de mesa. Yo preferiría, para que no me odiaran, que alguien preguntara algo, por favor, porque si no voy a tener que preguntar yo. A ver, ¿hay una manito por ahí? No me había preparado la pregunta bien, pero respecto a las capitulaciones, para la profesora Raquel, ¿no sería mejor una creación de una sociedad, que se me ha ido porque lo tenía apuntado y no me lo esperaba, una comunidad de bienes? Porque yo he visto muchas sentencias que te tumban lo que son las capitulaciones, incluso las... Uy, sí que se pone nervioso uno cuando habla. A ver, joder, la mentireta. El lucro cesante, cuando existe un lucro cesante del otro cónyuge, y además de que solamente podrías modificar la legítima de mejora y la de libre disposición, ¿no sería mejor crear una sociedad anónima o una comunidad de bienes que un pacto prematrimonial que aquí no está bien sujeto por el derecho? A ver, respecto de esa pregunta, que me parece muy interesante lo que planteas,
También te voy a decir, pásame las sentencias de las que se cargan la capitulación matrimoniales porque no las he visto. No puedo, son privadas, pero sí que hay. Vale. Pues a ver. Bueno, me las anonimiza por protección de datos, que también me gusta mucho el tema, y me las pasa, por favor. A ver, la cuestión es la siguiente. Yo soy una persona que siempre... A ver, yo no soy mercantilista. ¿Se me oye? Sí, ahora. Perdón, gracias. Yo soy civilista, desde el punto de vista civil os hablo. Yo siempre considero, aunque tengo aquí al compañero que me parece que es del ámbito societario mercantil, que me podría contestar mejor que yo a esa pregunta. Perdonadme que estaba con un caramelo porque tenía la garganta fatal después de hablar. La cuestión es la siguiente. Yo particularmente creo que la peligrosidad de un empresario individual en materia sucesoria no la va a tener una sociedad de capital. No obstante, desde el punto de vista hereditario, no olviden que las participaciones o las acciones son parte ¿de qué? Del haber hereditario. Y por tanto, se transmiten. Y por tanto, el reparto entre los hijos a partes iguales va a existir. ¿Por qué digo eso? Porque si tú quieres que todo el pack de participaciones o todo el pack de acciones vayan a la misma persona, la única forma de que vayan a la misma persona es concretando muy bien o ese testamento o previamente las capitulaciones matrimoniales. Pero tú lo planteas como algo previo al matrimonio. No, es que si me pongo en el guión, si planteas las capitulaciones como algo previo al matrimonio, que no hay descendientes, cuando hay descendientes va primero a ellos que a los ascendientes, o sea, que a los iguales o a los ascendentes. Por lo tanto, no va a proteger mucho ese pacto si luego hay un montón de hijos. A ver, las capitulaciones matrimoniales, recuerden que se pueden hacer prematrimonio o posmatrimonio. Entonces, prematrimonio, normalmente las hacemos prematrimonio, hay que casarse, profesor Rafael. Si la haces prematrimonio, se ha dicho que no había que casarse, yo estoy justo lo contrario, hay que casarse. Lo que pasa es que hay que casarse bien, hay que casarse con previsión de, es decir, y esto lo digo porque las parejas de hecho recuerden que no tienen ningún derecho. Entonces, si hay que casarse pensando en tus circunstancias. Yo entiendo las circunstancias de mis abuelos que se casaban con sociedades gananciales. Pero yo en determinadas circunstancias, como los empresarios o como dos personas independientes que se casan a día de hoy, yo no entiendo las sociedades gananciales. Y perdonadme que soy muy crítica con las sociedades gananciales. Entonces, ¿por qué? Porque las sociedades gananciales, para empezar, tras la disolución de las sociedades gananciales, me da igual por divorcio o por muerte, es cúmulo de problemas. ¿Por qué? Porque te pasas todo el día discutiendo con los herederos o con el cónyuge de cuáles son los bienes concretamente que pertenecen a las sociedades gananciales en el sentido de la masa ganancial y cuáles a la masa privativa. ¿Por qué digo esto? Porque si tú en unas capitulaciones matrimoniales tú dices concretamente por las circunstancias que tienes, mejoro a este hijo o prometo mejorar al hijo que tengamos que se dedique, que trabaje en la empresa y tenga la formación de la empresa, eso lo has salvado. Es decir, sabemos que esa empresa, me da igual, de capital o empresario individual, a la hora de la partición de esa herencia sabemos exactamente a quién va a ir, que es a quien tú has elegido. ¿Qué quiero decir yo esto? En el caso que tú me planteas, yo si me caso y no tengo hijos, y ni tan siquiera sé a lo mejor si voy a tener una empresa, pues yo en ese momento no haría una promesa de mejorar. Porque no sé si voy a tener hijos o no lo voy a tener.
Aunque se permite, ojo, el Código Civil, el 826, permite incluso dejar esa promesa de mejorar a niños que todavía no están nacidos. Lo permite. Estoy pensando en otros casos. Yo cuando me planteo esa continuación, estoy pensando más en familias reestructuradas, como las llaman. A mí el término reestructuradas no me gustan. Bueno, pero familias que derivan de otras familias que tienen hijos solamente de uno, hijos solamente de otro, hijos comunes. Es decir, en ese caso sí que tenemos esa herramienta, ¿vale? Yo lo que os quiero hacer es ver las distintas posibilidades, porque estas figuras no se conocen. Pero aún te digo más, esa promesa de mejorar, cuando se hace esa promesa de mejorar, la jurisprudencia ya en el año 58 dijo que si la empresa o el bien mejorado, prometido mejorado, mejor dicho, excedía de la mejora, cubría la libre disposición. Con lo cual, ¿qué te está diciendo? Que si yo tengo legitimarios en ese momento, se van a quedar única y exclusivamente con la legítima estricta, es decir, 1/3 entre los legitimarios que haya. No sé si me he explicado. Hay otra. Tú mismo te has animado y ahora con el micrófono y todo, vi muy bien. Le damos y luego al otro muchacho. Para el profesor Rafael, respecto a la protección del minoritario, si es un importe menor de 2.000 euros que no tienes ni derecho, te lo tumban en primera instancia, un juez cualquiera, ¿cómo puedes reclamar el minoritario si no tienes ni derecho a apelación? ¿Cómo proteges al minoritario en ese caso que los importes sean inferiores a lo que dice el derecho? No se puede proteger. Únicamente le quedaría, es decir, pero el derecho de impugnación sí, es decir, porque tú ten por cuenta que tú lo que estás haciendo es impugnando una junta. Esa junta no es una cuestión de cantidad, ¿vale? Por lo tanto, al impugnar la junta es lo único que te puede proteger al final, es que el propio juez, en este caso pues el mercantil, ¿vale? Aquí en Valencia, por ejemplo, ha ocurrido ya en el mercantil 1, no solamente efectivamente ha aplicado la doctrina del Supremo en el sentido de anular la junta y condenar a la distribución de dividendos, y en otro caso, si efectivamente se cumplen los requisitos, pues solicitar tu derecho de separación. Es la única forma de proteger, no hay otra. En estos momentos solamente son los dos mecanismos existentes. Buenas. Mi pregunta va dirigida para ti, que eres la que conoce y profesional acerca del ámbito civil, que si se supone que estamos fomentando tanto el amor, el romanticismo y la libertad, ¿por qué luego hacemos pactos matrimoniales y mezclamos dinero con lo que es el deseo de estar con tu mujer, etcétera? Mira, te voy a contestar una cosa desde el ámbito personal. Yo te contesto fácilmente. Yo recuerdo que cuando me casé, yo me casé con separación de bienes, pero no me casé por separación de bienes porque hice capitulaciones matrimoniales, sino me pilló una norma que sacó la Generalitat Valenciana atendiendo al derecho foral, que es el régimen económico de separación de bienes. Yo me casé con separación de bienes. Y yo recuerdo que al cabo de los años, el Tribunal Constitucional decidió, no me preguntéis el año porque no me acuerdo, decidió declararle constitucional, y me vieron unos amigos, casualmente se casaban a los meses. Me dice, Raquel, oye, ¿tú qué sabes? Dice, ¿qué hago? Es que nos casamos, pero ¿qué se nos va a aplicar? Es que nosotros queremos sociedades gananciales porque nosotros nos queremos mucho. Literal, me pasó, unos amigos míos, y María Elena sabe la historia. Y le contesté, digo, ¿me estás queriendo decir que yo me caso con separación de bienes si yo no quiero a mi marido? Y estuve a punto de decirle, quizás lo quiero más. Siento decíroslo así con tanta franqueza. Pero yo, ¿qué estoy intentando evitar? Si yo me caso con separación de bienes, yo lo que evito es, si me divorcio, discutir por dinero. Porque en el momento que te casas con sociedades gananciales, os lo aseguro, si os divorciáis, vais a discutir por dinero. Porque cuando te casas con separación de bienes, lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. Y si nos separamos, tú te vas a quedar exactamente igual que estabas antes de casarte conmigo. Si no me soportas, a los 3 meses te divorcias. Que ahora nos podemos divorciar a los 3 meses.
Y te lo digo con esa franquedad, es decir, casarte en separación de bienes no significa querer menos al otro. Tú puedes querer y lo quieres mucho, e incluso además, cuando te divorcies estarás pensando en el bienestar de tus hijos y en otras cosas, pero no discutirás por la casa que tengo casa rural que tengo en Alcoy o por ese fantástico chalet que tengo en Javia. Bueno, como nos ha encantado tanto la pregunta, el profesor Rafael te va a hacer una observación y luego yo otra. Bueno, yo no solamente me ratifico en lo que os he dicho, no os caséis, sino que tras la exposición estoy ya casi seguro que el derecho sucesorio habría que incluso abolirlo. Es decir, para terminar con eso. Yo recuerdo cuando me casé, es decir, hay que recordar la frase esa de recibe estas arras, es decir, en virtud de los bienes que vamos a compartir. Bueno, eso son las sociedades gananciales. El hecho de que hagas una separación de bienes no impide de que termines como el Rosario de la Aurora, ¿vale? Por lo tanto, cuidadito también con la separación de bienes, porque la separación de bienes significa que tenemos absoluta separación de bienes. En el momento que mezclemos cuentas en común, adquisiciones, lo pago yo porque yo gano más dinero que ganas tú y demás, quién ha contribuido más, quién ha contribuido menos, también crea serios problemas. Con lo cual, es decir, no es... Es decir, puede ser una solución en un momento determinado, ¿vale? Pero no es la solución total, ¿vale? Hay discusiones en las separaciones de parejas, tanto estén casados en separación de bienes como estén casados en gananciales. Por lo tanto, pues tenemos que tener eso en cuenta. En cuanto al derecho de sucesiones y derecho sucesorio, también hay que recordar irnos un poquito más atrás. Es decir, esto no es de ahora, esto es del Antiguo Testamento. El año jubilar, ¿vale? Recordar que lo que era que se perdonaban las deudas cada 50 años. Y entonces se volvía a distribuir todo el dinero entre todos. Luego todos empezábamos de nuevo, sin deudas, segunda oportunidad, que dice ahora en la ley de concursal que tenemos, ¿vale? Por lo tanto, no es ninguna tontería, pero también tendremos que pensarlo. Es decir, ¿qué es lo que está estableciendo el derecho sucesorio? ¿Vale? Si realmente, es decir, ¿a quién está amparando en estos momentos? ¿O a quién debería de amparar? Es una reflexión, para tratarla en un momento determinado. Pero sí, cásate por amor, que es lo mejor. Bueno, yo creo que lo único que yo te iba a decir lo que me dijo, yo tengo un amiguito que es abogado, que dice que la gente se casaba cuando se moría a los 30 años en otra época, porque ahora si te casas a una determinada edad, pues el matrimonio puede ser muy largo. Cuando nosotros explicamos ya no voy a introducir el tema del poliamor, porque tengo unos estudiantes muy interesados en el tema del poliamor y los he puesto a trabajar para que indaguen un poco, porque el poliamor hoy nos parece lejano, en algún momento habrá que darle solución jurídica. Cuando se explica el matrimonio se explica como un acto jurídico porque la gente se supone que se casa por amor. Ya no vamos a hablar de la gente que se casa en matrimonios mixtos, que a lo mejor es para la obtención de papeles. Pero luego el matrimonio tiene efectos tanto personales como patrimoniales. Y querido, aunque te veo desde lejos, te veo joven, pero la vida es muy dura. Y cuando pasa el tiempo, pues los temas económicos empiezan a aparecer, quién compró, quién no compró, y no vamos a hablar de empresa familiar, que eso es una tragedia. Sobre las sucesiones, la Comisión de Codificación del Código Civil lleva intentando suprimir las legítimas no sé qué hace qué tiempo, y yo creo que no las van a terminar de suprimir porque aún la gente está muy enamorada de ese sistema. De todas maneras, tienes aquí abogados cuando te vayas a casar, si no te has casado, para que te asesoren. Bueno, nadie le quiere hacer una pregunta al profesor que ha venido de tan lejos de Francia. Pero es un deber. Tú has explicado la distinción entre la obligación y el deber. Si alguien le quiere preguntar, yo le he tenido una pregunta, pero no me parece. Yo creo que lo vamos a felicitar. ¿Alguien quiere decir algo más? Jiménez, por favor. Yo simplemente, un poco por envidia de vuestro ordenamiento jurídico mercantil, ¿no? Sobre todo en el tema de los impagos. Espera, que tienes que coger el micrófono para que quede grabado, inmortalizado. Simplemente comentarte que os tengo envidia en cuanto a vuestro ordenamiento jurídico mercantil
y fundamentalmente en el tema de los impagos. Aquí vas a cualquier empresa española y seguro que en el cajón tiene cientos de pagarés impagados que impunemente se impagan y que no ocurre básicamente nada, ¿no? Mientras que vuestro ordenamiento lo tiene es muy tajante en este sentido, y eso provoca que haya una cierta seguridad jurídica de las empresas, por ejemplo, españolas que trabajamos en Francia, ¿no? Y después, para terminar, el compañero Molero, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando en un consejo de administración, debido a una estrategia empresarial, el mayor accionista o el accionista mayoritario dice que hay que llevar a reservas los beneficios porque la empresa tiene proyectos empresariales de futuro que van a implicar inversiones importantes y que por lo tanto no procede el reparto de dividendos? Y la última para ti, y así ya para todos, una curiosidad. Yo no sabía que prevalecía lo que son los acuerdos prematrimoniales, que prevalecían sobre los testamentarios, ¿no? Una curiosidad. Y así termino. ¿Cómo? Perdona, no lo veía. Ya está, vale. Sí, usted tiene razón. En Perpignan tenemos Saint-Charles International, Saint-Charles, tenemos muchas empresas que venden frutas y todo eso, y eso es verdad que no temen trabajar con empresas francesas, y el derecho francés es muy duro con las empresas que no pagan y todo eso, para preservar el medio ambiental, si puedo decir, de un sector. Y no tengo ejemplos, pero si una empresa no paga de manera, lo siento por mi castellano, repetitiva, tenemos el derecho de la fallida. La empresa puede cerrar porque no ha pagado suficientemente, y el derecho francés es muy duro con eso. Y no sabía que en España era diferente. Sí. Bueno, vamos a ver, sobre el Consejo de Administración y Políticas Empresariales que efectivamente pueden existir. Es decir, lo que dice el 348 bis simplemente es que se reparta, es decir, con una serie de características, tiene que haber 3 años de beneficio y demás, un 25% del resultado. Si consideramos que el mayoritario tiene más del 50%, ¿vale? Obviamente, es decir, y detraemos de ese resultado el 25%, es una cuestión prácticamente insignificante. No solamente es eso, sino que si realmente luego se necesita con posterioridad aportar dinero para afrontar esas inversiones, pues una vez que los socios lo tienen en su poder y han tributado por el impuesto sobre la renta a las personas físicas rendimientos de capital mobiliario, pues que hagan una ampliación de capital nuevamente y ya está. El minoritario se quedará cada vez menor y conseguirás volver otra vez a realizar la inversión. Con lo cual no es un problema de libertad de empresa ni nada de eso. Simplemente es una cabezonería de fastidiar al minoritario, básicamente. No es otro. Y en cuanto... Ahora sí. Y en cuanto al tema de la irrevocabilidad por el testamento de las cláusulas de los pactos en capitulaciones matrimoniales concretamente, solamente se da en esos 2 casos, en la mejora y en la promesa de mejorar. ¿Qué pasa? No he querido seguir avanzando, pero cuando hablamos de irrevocabilidad significa que el testamento no puede ir en contra de lo que se ha pactado en la capitulación matrimonial, y por eso digo irrevocabilidad. No obstante, ¿cuál es el truco para hacerlas desaparecer? El truco para hacerlas desaparecer es que se vuelvan a poner de acuerdo los cónyuges y redacten otras capitulaciones matrimoniales haciendo desaparecer esas cláusulas. Pero que os podéis imaginar que puede ser más complicado, si entra una crisis conyugal, etcétera. Pero lo que es irrevocabilidad en el sentido de que en el testamento ustedes saben que hacemos una mejora, cambiamos de opinión, vamos al notario al día siguiente, revocamos el testamento anterior y ya está.
En este caso no, en este caso la irrevocabilidad es porque el testamento futuro no puede contradecir lo que se haya pactado en esa capitulación matrimonial. Bueno, yo antes de... Bueno, yo quería darle la... ¿Se oye? ¿Ahí? Sí. Yo quería, bueno, primero agradecer la atención, las preguntas que me han parecido muy interesantes, felicitar a los tres ponentes porque la verdad que no solamente han sido estrictos con el tiempo, sino que también pues han abordado las preguntas que se le han hecho, algunas que la verdad que eran un poquito difíciles, se han ganado el café en el momento que sea. Y antes de cerrar esta sesión, la verdad que tengo que felicitar a la organización porque voy a entregar los diplomas de los tres ponentes. Bueno, son 4 porque Fernando no subió, no sé si está aquí, ¿no? Pero yo te doy el de él, si me permiten, si se lo quieres llevar. Y como están tan bonitos, voy a proceder a entregarles, porque cuesta mucho contar todo lo que hay que contar en 10 minutos y felicitarlos a los tres. Primero le vamos a dar el diploma al profesor que ha venido de tan lejos. Dice que el próximo congreso se va a celebrar en Perpiñán, luego lo negociaremos. Mentireta, bueno, pero aquí sí hay.